Hola chicos, bienvenidos a un video más. En este caso vamos a estar hablando de un poema que ha venido recientemente en Exani 2. Para mí es un poema nuevo, sin embargo hay gente que me ha dicho que ya había venido en el semestre anterior, no lo sé, pero ha aparecido en exámenes recientes, específicamente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El poema es de la poeta polaca Wisława Szymborska, y sí, ya sé que suena raro, pero se pronuncia así, Wisława Szymborska, no sé polaco, pero pues así se pronuncia, ¿no? Y el poema se llama La habitación del suicida. Ahora, el poema es relativamente simple, y aquí quisiera que recordaran lo siguiente. En primer lugar, que no tenemos que ser expertos en un poema o en su autor para poder entender lo que dice de manera superficial y poder contestar las preguntas que nos van a hacer en un examen de admisión sobre ese poema, porque normalmente esas preguntas van a estar en ese nivel superficial. ¿Ok? En este caso también recuerden que el título de un texto importa mucho, sobre todo en textos literarios, porque nos van a condicionar, es decir, nos van a sugerir qué debemos observar o de qué en general se está tratando el texto. En este caso, el poema, como pueden ver, trata de la habitación de una persona que, como podemos ver, se desvivió, ¿no? Es la habitación del suicida. Vamos a leerlo y ahorita vamos a aclarar algunas cosas. Dice, seguramente crees que la habitación estaba vacía. Pues no. Había tres sillas bien firmes, una lámpara buena contra la oscuridad, un escritorio, en el escritorio una cartera, periódicos, un Buda despreocupado, un Cristo pensativo, 7 elefantes para la buena suerte y en el cajón una agenda. ¿Crees que no estaban en ella nuestras direcciones? Seguramente crees que no había libros, cuadros ni discos. Pues sí, había una reanimante trompeta en unas manos negras, Saskia con una flor cordial, alegría, divina chispa, Odiseo sobre el estante durmiendo un sueño reparador tras las fatigas del canto quinto. Moralistas, apellidos estampados con sílabas doradas sobre lomos bellamente curtidos. Los políticos justo al lado se mantenían erguidos. No parecía que de esta habitación no hubiera salida, al menos por la puerta, o que no tuviera alguna perspectiva, al menos desde la ventana. Las gafas para ver a lo lejos estaban en el alféizar. Zumbaba una mosca, o sea, que aún vivía. Seguramente crees que cuando menos la carta algo aclaraba. Y si yo te dijera que no había ninguna carta, tantos de nosotros, amigos, y todos cupimos en un sobre vacío apoyado en un vaso. Bueno, destaca que como el título nos lo dijo, lo que tenemos aquí es una habitación vacía que perteneció a la persona que se suicidó. Bueno, ahora, en gran medida, estamos hablando en este texto de las cosas que había en la habitación, como menciono. Destacan un escritorio, su lámpara, varias esculturas, que esto es algo importante, varias esculturas, dice un Buda despreocupado, un Cristo pensativo y 7 elefantes para la buena suerte. Es decir, es una mezcla curiosa de esculturas porque pertenecen, digamos, a distintas creencias, religiones, contextos, ¿no? También habla, dice, creerás que no había libros ni discos, pero sí había libros, cuadros y discos. Cuando habla de una reanimante trompeta en unas manos negras, de quien está hablando es de Louis Armstrong, que es un famoso trompetista de raza negra, que pueden buscar en YouTube. Les dejaré por aquí en la descripción del video algún video de Louis Armstrong tocando alguna melodía en la trompeta. Es muy famoso. No es algo que diría que es cultura general, es más específico, pero es muy famoso. Saskia, por otro lado, es el nombre de la esposa de Rembrandt, el pintor, es decir, está hablando de una pintura en la que figura Saskia, ¿ok? Que es un nombre muy peculiar. No sé a qué se refiere con alegría, pero habla de Odiseo sobre el estante durmiendo, es decir, del Odiseo, es decir, el personaje de la Odisea, o sea, la Odisea que estaba entre los libros, y habla también de los moralistas, es decir, de otros autores moralistas con sus apellidos estampados con sílabas doradas sobre los lomos de sus libros. Habla de las pertenencias de esta persona. Por último, menciona la carta
pero dice que no hay carta. No hay una carta explicando los motivos por los que esta persona hizo lo que hizo. Sin embargo, dice que sí hay un sobre y ese sobre tiene los nombres de todas las personas, amigas y conocidas. Y todos cupieron en el sobre, sin embargo, no hay una razón por la cual, bueno, mejor dicho, no hay una explicación de por qué esta persona se suicidó, ¿no? Visto así queda más claro de lo que está hablando, no hay mucho más que decir. Sabemos que hay otros objetos como las gafas, sabemos que hay una ventana, sabemos que hay una mosca dentro. Quizá algunos estén pensando que la mosca está ahí porque estaba el cadáver. No necesariamente, solo es una mosca, ¿ok? No hay nada que sugiera que ahí está el cadáver. Pero bueno, eso es lo que hay en este texto que, como menciono, es una especie de enumeración, de descripción de lo que hay en esta habitación. Valga la redundancia, sonó todo muy rimado, ¿no? Pero en general eso es lo que hay. No hay mayor misterio, no hay una interpretación más profunda sobre nada. Claro, podemos imaginarnos cosas, proyectarnos cosas, pero en general esto es lo que hay en el texto. Es un poema muy literal, muy directo, con un lenguaje que salvo por las referencias a, por ejemplo, Saskia o las manos negras, en general es muy explícito y muy, diría prosaico, es decir, muy parecido a la prosa, es decir, es un lenguaje muy siglo XX, XXI, sin los adornos típicos de la poesía o que a veces asociamos con la poesía, quizá en gran medida, porque habla de un tema que finalmente es un poco crudo, ¿no? Y no hay adornos, no hay cierto embellecimiento de, de la situación, sino que más bien es algo lacónico. ¿Qué significa lacónico? Bueno, breve, directo, ¿no? Eso es lo que hay en este poema. Algunos lo encontraron complicado, espero que otros no tanto. En general, como en casi todos los poemas de Exani, las preguntas sobre este poema tienen que ver con rastrear datos de manera textual, es decir, con identificar en qué parte dice algo. A veces esos datos están un poco parafraseados, es decir, dice lo mismo, pero con otras palabras. Entonces hay que tener cuidado al leer, pero sepan que no es muy complicado. Recuerden que si tú no entendiste algo del poema, probablemente la persona que lo puso en el examen tampoco lo comprendió al 100%. Entonces no te van a preguntar por eso. Hay que centrarnos en las partes que sí se comprenden con mayor facilidad. Y bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos después.